Bueno, buenas tardes a todos los que estén conectados. Vamos a hablar en esta tarde sobre anemia y la insuficiencia renal crónica. Lo primero que tenemos para decirles es que desde hace más de 170 años siempre se asoció la enfermedad renal y la anemia. De manera tal que todos conocemos que en los pacientes en estadio 5, casi todos los pacientes tienen anemia. También sabemos que la anemia y la insuficiencia renal crónica se asocia a reducción en la calidad de vida, aumento del riesgo cardiovascular, aumento de las hospitalizaciones, trastornos cognitivos e incremento notable de la mortalidad. Si nosotros miramos este gráfico, vamos a poder darnos cuenta, este es un estudio hecho con una cohorte de 5.885 pacientes incidentes con enfermedad renal crónica no en diálisis, y vamos a ver cómo a partir de cierto grado de la hemoglobina se incrementa notablemente el riesgo de muerte, de hospitalizaciones y de progresión de la enfermedad renal. Esto es un hecho conocido y sabemos también que en la medida en que la anemia progresa y tenemos más anemias en los renales crónicos, se reduce la liberación de oxígeno a los tejidos, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el daño miocárdico y la progresión de la enfermedad renal, se reduce la calidad de vida con mayor fatiga, disminución para la capacidad del ejercicio y disminución de la capacidad cognitiva, como ya lo dijimos hace un rato. También hay incremento de hipertrofia en el ventrículo izquierdo. La anemia típicamente es normocítica, normocrómica e hipoproliferativa, ¿sí? Y desde el año 80 nosotros sabemos que el paciente que tiene insuficiencia renal y tiene anemia tiene muy reducidos los niveles de eritropoyetina. ¿Cómo será que están reducidos entre un 10 y a un 100 veces superiores los niveles de eritropoyetina en personas que no tienen insuficiencia renal crónica respecto a de aquellas que la tienen para el mismo grado de anemia? Sabemos también que los pacientes que le podemos dar eritropoyetina, mejoramos los síntomas de debilitación, reducimos el riesgo de transfusiones, con lo cual mejoramos la sobrecarga de hierro, el riesgo de infecciones y la posibilidad de sensibilizarnos ante un trasplante. Entonces decimos, porque ya estamos muy seguros, de que la anemia y la insuficiencia renal crónica, los dos pilares fundamentales son la eritropoyetina, como lo acabamos de mencionar, y el hierro, que ya sabemos todos porque es conocido, que es fundamental incorporarlo en la hemoglobina para la producción de eritroblastos y reticulocitos, y que necesitamos la eritropoyetina, no hay ninguna duda, para que este proceso se finalice. También sabemos que pueden existir otras deficiencias y que la tenemos que tener en cuenta, y por qué no estudiarlas, que no solamente el hierro, sino que puede haber una deficiencia de folatos y una deficiencia de distintas vitaminas que podrían colaborar al riesgo de la anemia y la insuficiencia renal crónica. Decimos entonces, si el hierro acaso es un factor secundario o es un factor primordial. Acabamos de decir que la eritropoyetina es básica y que la necesitamos para la formación de glóbulos rojos, pero ¿qué pasa con el hierro? Nosotros sabemos que el hierro ingresa por la dieta, desde la dieta se absorben 1 o 2 miligramos por día de hierro en el intestino delgado, sobre todo en el duodeno, y que desde allí va hacia la médula ósea a través de la transferrina, que sería la proteína transportadora del hierro,
que hay cierta pérdida por tubo digestivo en forma diaria, y que después están los reservorios de hierro, que son la médula ósea con 300 miligramos, los glóbulos rojos con 1800 miligramos, los macrófagos, y 1000 miligramos de depósitos de hierro tenemos tanto en el hígado como en el vaso. Estamos entrando en el tema del hierro, entonces nosotros decimos, ¿qué importancia tiene el hierro en la insuficiencia renal crónica? Entonces miramos acá y vemos que esto es un enterocito, vemos que el hierro férrico se tiene que transformar en ferroso. Esto lo hace porque se tiene que reducir por una proteína que se llama citocromo duodenal B, que produce la reducción del hierro. Una vez que el hierro se ha transformado en ferroso a través de una proteína de membrana, en la membrana apical del enterocito, lo hace a través de esta proteína que se llama DMT1, que es un transportador metálico divalente, y una vez adentro del enterocito queda depositado como ferritina, o sale a través de la membrana vasolateral a través de una proteína transportadora que se llama ferroportina. En este dibujo vemos cómo la ferroportina puede ser bloqueada por la hepcidina. Y este dato es muy importante por lo que vamos a hablar luego. Fíjense cómo la ferroportina es una proteína que si es bloqueada por la hepcidina, me va a quedar mucha cantidad de ferritina depositada en el enterocito y no voy a tener hierro para que sea transportado a la sangre y continúe el proceso de la formación de los glóbulos rojos. Nosotros acá pusimos hepcidina y ferroportina. A ver qué es lo que pasa con estas dos proteínas. La hepcidina es una hormona polipeptídica de 25 aminoácidos que la sintetiza el hígado. El blanco de la hepcidina, como dijimos recién, es la ferroportina. Es un transportador, o sea, la ferroportina es un transportador cuya función es extraer el hierro fuera de la célula. Este exportador de hierro es una proteína de transmembrana que se expresa en todas las células de los tejidos que movilizan hierro. Ya vimos recién cuáles son los tejidos: el intestino, el vaso, el hígado, el glóbulos rojos. Quiere decir que en la medida que hay ferroportina, yo voy a transportar hierro voy a poder sacar el hierro desde la célula, que es lo que estoy necesitando para que ese hierro sirva para formar glóbulos rojos. La ferroportina es el receptor de la hepcidina. Cuando hay en exceso hepcidina, lo que hace es se une a la ferroportina se internaliza, se degrada y disminuye la capacidad de ferroportina para sacar hierro de la célula. Un exceso de hepcidina produce secuestramiento de hierro en las células absortivas de la mucosa intestinal, también en los macrófagos, reduciendo la absorción de hierro y la capacidad de los macrófagos de liberar el hierro, producto de la eritrofagocitosis. ¿El resultado cuál es? Una disminución del hierro sérico y la alteración de la generación de glóbulos rojos del sistema eritropoyético. Acá en esta diapositiva vemos cómo la hepcidina bloquea la ferroportina se degrada en forma lisosómica, queda el hierro depositado como ferroportina, en este caso en el eritrocito y en este caso en el macrófago. Esto es lo que hace la hepcidina, entonces nos bloquea la ferroportina. ¿Y qué es lo que hace? Impide que
que el hierro se una a la transferrina, entonces lo que vamos a obtener es un exceso de ferritina, un exceso de hierro depositado en algunas células, pero poco hierro para para saturar la transferrina. En este caso están los dos ejemplos: el exceso de hierro, la inflamación o la infección, producen un exceso de epsidina. La epsidina bloquea la ferroportina y se disminuye la producción, como acabamos de decir, de la salida de hierro de las células. Lo contrario sucede cuando hay déficit de hierro o pérdidas. Se reduce la producción de epsidina por parte del hígado y la ferroportina está libre para ser transportada junto con la transferrina. Hay dos condiciones que aumentan la producción hepática de epsidina. La primera es un aumento del hierro sérico y la segunda es una inflamación secundaria a la infección o inflamación o trauma. Nosotros conocemos muy bien que los pacientes renales crónicos son pacientes inflamados. Entonces, ¿qué nos pasa con los renales crónicos? El aumento del hierro sistémico, que está almacenado en el hepático sinusoidal del hígado, lo que activa una proteína de membrana que se llama BMP6, y la proteína de membrana, a través de unas otras proteínas que se llaman SMAD, hacen que cuando hay un exceso de hierro sérico o exceso de hierro almacenado, produce la fosforilación de estas proteínas y a nivel nuclear, como vemos acá, aumenta la transcripción de epsidina. En el caso de la inflamación, la interleuquina 6, a través de un receptor de interleuquina 6 y a través de esta vía que se llama Janus quinasa, también a través del núcleo tiene un efecto positivo y aumenta la transcripción de epsidina. Por lo tanto, en ambos casos, los hepatocitos producen más epsidina, con el consecuente efecto negativo sobre la expresión de ferroportina, disminuyendo la absorción del hierro dietárico, así también como la liberación de hierro celular. En contraste, la anoxia, como dijimos recién, la hipoxia produce el efecto contrario. Entonces nosotros acá tenemos cuáles son los factores que afectan la producción de epsidina. El filtrado glomerular reducido aumenta la producción de epsidina. El estado proinflamatorio de cualquier origen, y entre ellos nuestros pacientes renales crónicos, aumenta el potencial efecto sería aumentar la epsidina, que el hígado produce más epsidina. Y lo mismo las transfusiones de sangre. Estudios observacionales han mostrado que la estimación del filtrado glomerular y la presencia de citoquinas inflamatorias explican gran parte de la variabilidad de la concentración de epsidina, pero solamente es una parte, porque ahora nos encontramos que hay otros factores. Acá hay un factor mineral, un factor dependiente del hierro, el aumento de la epsidina se puede producir, fíjense ustedes, por reducción de la vitamina D. Nosotros sabemos que los pacientes renales crónicos tienen reducida la producción de vitamina D. El aumento del FGF23 disminuye la producción de vitamina D. Esto genera el aumento de la epsidina. Y como ya dijimos recién, la epsidina altera la biohabilidad, la disponibilidad de hierro para la formación de glóbulos rojos. Nos encontramos entonces que hay muchos factores que aumentan la producción de epsidina y que harían que nuestros pacientes renales crónicos tengan dificultades con la movilización de hierro desde los depósitos, la reducción del filtrado glomerular, el exceso de hierro, el proceso inflamatorio, y vemos ahora también cómo la deficiencia de vitamina D
produciría un aumento de la hepcidina, con la consecuente reducción de la liberación de hierro desde las células, y una reducción también de la absorción de hierro desde el intestino. ¿Cuáles serían los mecanismos propuestos de la vitamina D y la eritropoyesis? La vitamina D produciría, dijimos recién, ya un efecto sobre la inflamación, un efecto estimulador directo sobre la eritropoyesis, y también se podría unir al gen de la hepcidina que encoda la proteína para la producción de la hepcidina. Voluntarios sanos que reciben ergocalciferol, es decir, vitamina D3, reducen la hepcidina en un 34% a las 24 horas y se prolonga el efecto durante 48 horas. La vitamina D y su reemplazo en renales crónicos podría ser una opción terapéutica para reducir los niveles de hepcidina. Entonces nosotros empezamos ya a poder definir algunas cosas. ¿Qué es una deficiencia absoluta de hierro y qué es una deficiencia funcional de hierro? Una deficiencia absoluta sería cuando no tengo hierro en la sangre, cuando la ferremia es baja, cuando la ferritina es baja, cuando el porcentaje de saturación es 20%, inferior a 20%. Y hablaría de deficiencia funcional de hierro cuando tengo una ferremia baja, una ferritina alta y un porcentaje de saturación que está bajo, porque dijimos nosotros que la hepcidina alteraría el transporte a través de la ferroportina para poder externalizar el hierro y que sea usado. Respecto de la terapia férrica, nosotros le vamos a dar muchísima importancia, como estamos viendo, siempre y cuando tengamos en cuenta el riesgo de hipersensibilidad, el riesgo de reacciones graves, que no son tan graves cuando uno tiene el procedimiento, lo sabe hacer, lo hace en el lugar adecuado, y sí sabemos que las dosis elevadas de hierro endovenoso pueden producir daño oxidativo a través de la oxidación del ADN. Según las conclusiones de la CADIGO, nosotros decimos que debemos evitar la administración de hierro endovenoso en presencia de infección, porque sabemos que no se puede usar. La sobrecarga patológica de hierro tenemos que tenerla en cuenta, y evitar la combinación de ferritinas elevadas y altos niveles de saturación de la transferrina. Acá en el Kidney Internacional de 2015 habla de los riesgos y beneficios del uso del hierro endovenoso. ¿Cuáles serían los riesgos? Los eventos cardiovasculares, el estrés oxidativo, la citotoxicidad, la disfunción endotelial, la anafilaxis, la hemosiderosis, las infecciones bacterianas, la inflamación y la mortalidad que se asocia a la administración del hierro. Y los beneficios serían la disponibilidad, una rápida eficacia, asegurarnos que se cumple el tratamiento, la mejor respuesta a la hemoglobina, menor necesidad de eritropoyetina, menor necesidad de transfusiones. Llegamos a la conclusión, finalmente, que hierro tienen que recibir nuestros pacientes. En este American Journal of Kidney Disease del año 2016, hay varios trabajos donde nos presentan y comparan el hierro oral versus el hierro endovenoso para ser administrados a pacientes renales crónicos y llegan a la conclusión, como vemos están todos de este lado, que todos los pacientes que reciben hierros endovenosos se ven beneficiados en el tratamiento de la anemia respecto de los que reciben hierro oral. Este es otro trabajo de nefrología, diálisis y trasplante del año 2014. Es un trabajo randomizado con la administración de hierro endovenoso, la carboximaltosa, versus hierro oral en pacientes renales crónicos con deficiencia de hierro. El uso de hierro carboximaltosa, que es el Ferinjet, versus hierro oral en pacientes insuficientes renales crónicos, no en terapia dialítica. La duración del trabajo fueron 12 meses y el fin del estudio fue cuando los pacientes necesitaban algún tipo de
sería un estimulante de la eritropoyesis. Y si la hemoglobina no se alcanzaba, estaba siempre por debajo de 10 gramos por decilitro. Se evaluaron dos targets. El target de la ferritina, llevarla en 400 a 600, y el otro target de llevarla la ferritina entre 100 y 200 microgramos por litro. La ferroterapia se suspendió cuando la saturación de la transferrina era de más de 40%. ¿Qué nos dice el artículo? Nos dice que los tipos de terapia férrica en pacientes insuficientes renales crónicos, no en diálisis, fue mucho más eficiente cuando lográbamos mejores valores de ferritina sérica. Acá sería el porcentaje de pacientes que logró el endpoint primario. Fíjense que es muy superior los pacientes que no necesitaron transfusiones, no necesitaron eritropoyetina, por ejemplo, en los pacientes que el target fue superior al del baja ferritina. Acá vemos, por ejemplo, los niveles medios de hemoglobina se consiguieron, fíjense que antes, y fueron muy superiores en aquel grupo de pacientes que se trató de que la ferritina estuviera más alta respecto a los que el target era inferior, que es o que el paciente se le administró hierro oral. Si nosotros miramos los niveles de ferritina medio, nos encontramos que el grupo que recibió mayores cantidades de hierro parenteral lograron mejores niveles de ferritina, y por supuesto fue rápidamente. Ya encontramos que a las 8 semanas ya tenían más de 400. Y si miramos las saturaciones, que es lo que nosotros queremos, que el paciente esté bien saturado, con una saturación mayor al 30%, lo logramos con aquellas terapias férricas que querían tener un nivel más alto de ferritina. La dosis acumulativa de hierro en este trabajo para pacientes con alta ferritina fue de 2.685 miligramos, para los de alta, target alto, y solamente 1.000 para los de ferritina con target más bajo. También se necesitaron mayores dosis de hierro endovenoso en dosis de mantenimiento, 500 a 1.000 para los de target alto versus 200 para aquellos pacientes con target bajo. Acá vemos el trabajo con la cantidad de pacientes, vemos los niveles medios de hemoglobina que se lograron de 12 gramos por decilitros para los de target alto, mientras no se logró llegar a 12 para los de target bajo, o bien para aquellos pacientes que recibían hierro oral. Los niveles de ferritina fueron superiores, la media fue de 500 para los de target alto, y 125 y 184 para los target bajo y vía oral. Los porcentajes de saturaciones fueron superiores en aquellos pacientes que tenían un target superior, 31 versus 24%. Las conclusiones de este ensayo fueron que los pacientes que tenían un target superior de entre 400 y 600 microgramos por litro fue mucho más eficaz respecto de lo que el objetivo deseado que aquellos que buscábamos tener un target más bajo. Si a esto le sumamos que nuestros pacientes renales crónicos en hemodiálisis tienen pérdidas férricas que se estiman entre 1 y 3 gramos al año en hemodiálisis, por sangrado, por asociado a uremia, disfunción plaquetaria, frecuentes extracciones de sangre y atrapamiento de sangre en tubuladura, con más razón tenemos que pensar que el hierro endovenoso debe administrarse casi siempre
y de forma adecuada. El paciente con renal crónico también tiene alteraciones en la absorción intestinal de hierro. El hierro oral no es mejor que el placebo, es menos efectivo que la infusión endovenosa de hierro para tratar la anemia, mejorar y prevenir la deficiencia férrica y, por qué no, reducir las dosis de eritropoyetina. Muchos pacientes que reciben esa, eritropoyetina, vamos a decirle, se deplesionan los pools de hierro, quiere decir que aún más tenemos que insistir en el aporte de hierro. En resumen, nosotros tenemos que tener en cuenta que el hierro es importante, que tenemos que evaluar si no logramos los objetivos, las pérdidas con sangre oculta y eventual endoscopías, tener en cuenta las pérdidas por atrapamiento en el sistema de tubuladuras y filtros, la heparinización adecuada, las flebotomías, evitar las extracciones innecesarias, fundamentalmente durante las internaciones prolongadas de nuestros pacientes, que a veces se les sacan en forma diaria o días alternos y las pérdidas son muy altas. Entonces, no dudamos que la terapia férrica es muy importante, no dudamos que necesitamos niveles óptimos de hierro para iniciar una terapia con un agente estimulante de la eritropoyesis como la eritropoyetina. Ya sabemos que la absorción oral es errática y que tenemos que dar la terapia parenteral. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos acá distintos tipos de hierro, el hierro dextran, el hierro sacarato, que es el Venofer, que es el que más usamos en infusión lenta durante toda la sesión dialítica, el gluconato férrico y el hierro carboximaltosa. Todos pueden provocar anafilaxis, cualquiera de ellos. Acá dicen todos los hierros son iguales. Acá la comparación la hago fundamentalmente con el hierro sacarosa, que es el Venofer, que es el que usamos en diálisis, con la terapia máxima de 200 miligramos, que se puede usar en una sesión de diálisis. La infusión puede hacerse hasta en 30 minutos, y se puede inyectar hasta 3 veces por semana. Si usamos la carboximaltosa férrica, podemos usar con dosis únicas hasta 1000 miligramos, y el tiempo de infusión puede hacerse en 15 minutos una vez por semana. Uno diría, bueno, más o menos cuando va a ser una indicación de terapia férrica a un paciente, tener en cuenta los valores de ferritina. Ya dijimos recién que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente la saturación de la transferrina. Más o menos estos serían la cantidad de hierro que usamos al mes en un paciente según los niveles de ferritina. Esto en general siempre teniendo en cuenta un montón de otros factores. Los pacientes que están con pérdidas, los pacientes que están inflamados, los pacientes que tienen saturaciones altas o bien bajas, las tenemos muy en cuenta a la hora de indicar la terapia férrica. Decimos que ferropenia es cuando los depósitos están menos de 100, la saturación menos de 20 y el porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos menos de 10%. Bueno, finalmente uno dice toxicidad de hierro, uno le llamaría cuando la saturación es mayor de 50%, con una ferritina mayor a 800. En esos casos uno suspende el hierro. Bueno, hablamos recién del hierro, dijimos la importancia de tener los niveles adecuados de hierro para poder usar la eritropoyetina. Hablamos recién, dijimos que la eritropoyetina era fundamental en la terapia del paciente renal crónico. Decimos que la eritropoyetina es una hormona glucoproteica que la producen las células endoteliales del capilar peritubular del riñón. En caso de hipoxia aumenta la producción de eritropoyetina. Que los receptores son las células eritroides en estados incipientes,
que también se puede producir en el hígado, un 10%, también en glándulas salivales. Y podemos decir que un 20% de pacientes enfermos renales crónicos no necesitan eritropoyetina, esto es en general, y hasta un 40% en los pacientes en diálisis peritoneal, porque sabemos que tienen menos pérdidas. La dosis de inicio son de 40 unidades kilo postdiálisis, con un máximo de hasta 100 unidades kilo. Dijimos que la vía endovenosa es la ideal y ya hablamos de la cantidad que hay que administrar. Ya al inicio, cuando apenas empezó a usar la eritropoyetina, vimos que el paciente que iniciaba tratamiento tenía más riesgo de ponerse hipertenso, que algún que otro paciente nos había hecho convulsiones y que también coagulaban los accesos de diálisis. Nos dimos cuenta que la eritropoyetina era muy buena, pero que se asociaba a aumento de la mortalidad. Que no reducía la mortalidad, que es lo que siempre estamos mirando nosotros. No reducía los eventos cardiovasculares fatales. No reducía la hipertrofia del ventrículo izquierdo, las hospitalizaciones. Y no solamente eso, nos empezamos a dar cuenta que en la medida que usamos dosis más alta de hierro, aumentaba el riesgo de muerte, de eventos cardiovasculares. Entonces empezamos a poner atención en cuáles eran los niveles de hemoglobina que nosotros teníamos como objetivo. En el año 98, el primer trabajo que aparece con 1.265 pacientes crónicos en hemodiálisis, los cuales habían sido derivados a dos target, un hematocrito de 30 y de 42, se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían como target de 42 tenían mayor mortalidad. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que suspender, prematuramente tuvieron que suspender por la alta proporción de pacientes que con target elevado de hematocrito se morían. En adición, nos dábamos cuenta, como dijimos recién, que se incrementaba el riesgo de acceso de trombosis del acceso vascular, lo cual para los renales crónicos en hemodiálisis es realmente un grave problema. Desde el año 2006, este trabajo que se llama QUAR empezó a evaluar en 1.432 pacientes con insuficiencia renal crónica estadio 3 y 4, se le habían asignado dos niveles de hemoglobina, uno de 11.3 y otro de 13.5. El grupo asignado a mayor nivel de hemoglobina tenían más riesgo de insuficiencia cardíaca, más riesgo de hospitalizaciones, de stroke y de infarto de miocardio. Entonces, ¿qué pasó? Este estudio, que es en el Kidney International del año 2017, nos muestra un estudio que hizo un reporte anual del USRDS, que son los norteamericanos. Vieron cómo desde el año 2006, con eritropoyetina y sin eritropoyetina, empezamos a querer tener nuestros pacientes incidentes en diálisis con menores niveles de hemoglobina. Es decir, hay un cambio. Durante los primeros años intentamos llevarlo al paciente a la normalidad y desde el año 2006 empezamos a bajar nuestros objetivos. Acá también vemos la cantidad de pacientes, el porcentaje de pacientes incidentes en diálisis que recibían eritropoyetina, y vimos cómo incrementamos la cantidad de pacientes que recibían eritropoyetina y que en el año 2005-2006, cuando nos empezamos a dar cuenta que nuestros pacientes se morían más, tenían más riesgo cardiovascular, empezamos a bajar
Este es el porcentaje de pacientes que recibían eritropoyetina al inicio de la hemodiálisis. En este trabajo del New England del año 2009, es un trabajo donde muestra el uso de darbepoyetina, que es el Aracnep, que es una darbepoyetina que tiene mayor vida media por el agregado de una molécula más de ácido siálico, que hace que se pueda dar cada 15 días y en algunos casos cada mes. Mostró en estadio 3 y 4 en pacientes qué era lo que iba pasando con distintos target cuando se intentaba llevar a target de 13. El seguimiento medio fue de 29 meses, ¿sí? Y encontraban que los pacientes que tenían target 13 tenían más riesgo de stroke, más riesgo de eventos tromboembólicos, más riesgo de eventos arteriales tromboembólicos y de muerte que en el grupo placebo. Pacientes en prediálisis y diálisis, decimos entonces que hay aumento del riesgo de muerte, aumento del riesgo cardiovascular, cuando nosotros queremos superar la hemoglobina de 11 gramos por decilitros. Y no mejoramos mucho otros síntomas. Y lo otro que se vio, que hay aumento de la progresión, el riesgo de morirse de cáncer, que está acá, el riesgo de malignicidad también aumentaba. Bueno, ¿qué ha pasado? En este trabajo que nos muestra en el Kidney del año 2000, Kidney International del 2017, nos muestra que los nefrólogos estamos usando dosis inadecuadas, dosis demasiado altas. ¿Por qué? Porque hicieron una prueba, una flebotomía a pacientes, 2 unidades de flebotomía. El paciente, esto que tenemos acá es la eritropoyetina, esto que tenemos acá es la hemoglobina. Se le hace 2 flebotomías, vemos al paciente cómo le baja la hemoglobina y cómo empieza en los próximos 14 días a ascender. Si miramos la eritropoyetina, nosotros vemos que ni bien le hacemos la flebotomía, aumenta la eritropoyetina, pero a los 14 días la eritropoyetina siempre está un poquito por encima del nivel basal. ¿Qué quiere decir? Que no, evidentemente, naturalmente, no se necesitan dosis muy altas de eritropoyetina para empezar a tratar la anemia. Este es el gran paradigma de nosotros. Hemos usado la eritropoyetina probablemente en forma no fisiológica, según lo que muestra este trabajo. Y usamos dosis elevadas, las escalamos entre las 2 y las 4 semanas para obtener un nivel de hemoglobina deseado y queremos llegar a ese nivel, y si no lo logramos, seguimos aumentando la dosis de eritropoyetina con todos los riesgos que esto acarece. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros diríamos probablemente que no es el nivel de hemoglobina per se lo que provoca el riesgo, sino la cantidad de eritropoyetina que estamos necesitando para lograr ese objetivo. ¿Por qué decimos esto? Porque otros pacientes con niveles similares de hemoglobinas a pacientes que reciben EPO no tienen riesgo cardiovascular, que sí lo tienen aquellos que reciben eritropoyetina. Bueno, acá tenemos en este slide, nos muestra el aumento del riesgo de tener una hemoglobina y un hematocrito alto, aumenta la viscosidad, aumenta la función plaquetaria, la hemoconcentración, la presión arterial, la sobrecarga de volumen, todos serían factores de riesgo. ¿A qué le llamamos paciente resistente a la eritropoyetina? Es cuando no logramos que el paciente suba más de 2 gramos por ciento de hemoglobina
tras 2 meses de tratamiento con dosis máximas. Nosotros dijimos que empezábamos con 40 y usábamos como dosis máxima de 40 a 100 y podríamos elevarla hasta 150 unidades kilos por semana. ¿Cuáles serían los pacientes que podrían llegar a tener resistencia a la EPO? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Tendríamos que mirar primero, en primer lugar, siempre la adherencia, cuando hay autoinyección. Tener en cuenta el contagio reticulocitarios, porque el paciente podría tener pérdidas, hemólisis, por distintas causas, pérdidas que estén generando que el paciente estén teniendo pérdidas. Esto lo haría resistente a la eritropoyetina. Si pudiéramos dosar la vitamina B12, los folatos, y administrarle de una forma adecuada, para que el paciente no necesite más dosis de eritropoyetina, por ejemplo. También lo mismo con el hierro, darle las dosis adecuadas. Controlar la PTH, porque sabemos que cuando está muy elevada y puede haber un hiperparatiroidismo asociado, esto da resistencia a la eritropoyetina. Controlar la inflamación con la PCR. Tener en cuenta que nuestros pacientes no estén infradializados, y proveerle una adecuada cantidad de diálisis. Y tener en cuenta en pacientes que los IECA o ARA2 pueden también dar resistencia a la eritropoyetina. Darle intervención al hematólogo si fuera necesario. Bueno, acá ya sería indicarle una biopsia ósea, de médula ósea, para que el paciente que pudiera tener algún tipo de enfermedad, como fíjense, fibrosis, infiltración, que no esté diagnosticada. También se sabe que puede haber resistencia no demostrada en las mujeres sobre los hombres. Como dijimos recién, tener en cuenta la PTH. Fíjense que si tenemos más de 1000 picogramos por mililitro de PTH, hay un 30% de menor producción de eritropoyesis. Tener en cuenta el KTB, que el paciente esté bien dializado, las estatinas, los IECA y la comorbilidad, que también podía colaborar en contra. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el HIF. El HIF es, como dice allí, el factor inducible por la hipoxia. Ante la baja presión de oxígeno, hay un factor de transcripción que regula la expresión de genes implicados en la eritropoyesis para todas aquellas personas y los seres vivos que viven a altas altitudes. Dentro de los HIF hay varios tipos. Está el HIF alfa, el beta. El alfa es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. El que a nosotros nos interesa es el HIF alfa 2. Es la subunidad más importante porque es la que es responsable de esa adaptación de la que recién hablábamos. Y se expresa en gran cantidad de células del organismo, que incluyen el endotelio, los hepatocitos, los cardiomiocitos, células gliales, neumonocitos y células intersticiales renales peritubulares, que son las responsables del control y la síntesis de eritropoyetina y también del control del metabolismo férrico. A nivel experimental, se sabe que si yo inactivo los HIF alfa 2, seguida de una flebotomía, se produce anemia que no se recupera. Quiere decir que yo necesito tener los HIF activados. En situación de normoxia, no es necesaria la participación de los HIF2. Por eso lo que se produce es su inactivación, o sea que normalmente se inactivan mediante un proceso de hidroxilación a través de la propilhidroxilasa. Acá vemos de nuevo lo que es el HIF. Volvemos a repetir, es un factor de transcripción hipoxia inducible, que es la respuesta de los genes ante la hipoxia.
¿Qué quiere decir? Que a concentraciones normales de oxígeno, las familias de los HIF se hidroxila y se degrada a través de la propilhidroxilasa. En cambio, en hipoxemia se acumulan los HIF alfa y aumenta la eritropoyesis. Entonces volvemos a repetir, ante la situación de hipoxemia se frena la degradación de HIF. Se produce un bloqueo enzimático a través de la propilhidroxilasa. Aumentan los HIF, aumentan los niveles endógenos de eritropoyetina. Quiere decir esto que si nosotros inhibimos la propilhidroxilasa, vamos a aumentar la presencia de HIF. Acá tenemos la denominación de algunos de estos inhibidores de la propilhidroxilasa, como el vadadustat, el daprodustat, el molidustat y el roxadustat. Acá hay un trabajo de la Sociedad Americana de Nefrología del año 2016, que está publicado en un journal, donde habla del FG4592, que es el roxadustat, que es uno de los inhibidores de la propilhidroxilasa, con la finalidad de corregir la anemia en pacientes incidentes en diálisis. Quiere decir que en el trabajo vamos a ver todos pacientes en diálisis. Acá hay pacientes en diálisis que no reciben hierro, pacientes en diálisis con hierro oral, pacientes en hemodiálisis con hierro endovenoso y pacientes en diálisis peritoneal con hierro oral. O sea que es una población de 60 pacientes de distintos tipos, todos en diálisis, que van a ser tratados con el roxadustat. Acá están las características de la población, más o menos: edad, raza, peso, hemoglobina de base, para que veamos a posteriori, con el tratamiento con roxadustat, qué va pasando con los niveles de hemoglobina. Nosotros sabemos que el roxadustat transitoriamente aumenta los niveles endógenos de eritropoyetina y que produce un pico dentro de las 10 y 12 horas luego de la dosis administrada, y que disminuye también como un factor más los niveles de hepcidina, que ya hemos hablado hace rato. Si nosotros damos roxadustat con una dosis inicial de 60, de 100 miligramos, todo esto depende del peso del individuo, con una dosis máxima de 2,5, y vamos aumentando la dosis de roxadustat hasta obtener los niveles conseguidos de hemoglobina de más de 11. Si tengo menos de 11 y la hemoglobina no subió más de 1 gramo por decilitro en 4 semanas, empiezo acá, a las 4 semanas hago una lectura, a las 4 semanas hago otra lectura, y voy aumentando la dosis hasta una dosis máxima de 2,5 miligramos kilo. Vamos a ver ahora cuáles son los resultados. Para las 4 poblaciones de pacientes, que son heterogéneas, son pacientes todos en diálisis, pero algunos dijimos que tomaban hierro, que otros se les administraba endovenoso hierro, el otro grupo eran pacientes en diálisis peritoneal que recibían hierro oral. O sea que independientemente de la modalidad del hierro administrado, todos los pacientes a las 12 semanas aumentaron los niveles de hemoglobina, como nosotros vemos en este gráfico. Quiere decir que los niveles de hemoglobina aumentaron siempre en todas las categorías de pacientes. El tiempo medio de respuesta fue de 3 semanas. Acá se puede ver, más o menos a las 3 semanas, nosotros podemos decir que hubo una respuesta satisfactoria. Los resultados fueron que hubo un aumento
considerable en el 96% de los pacientes que recibieron roxadustat. El tiempo medio de respuesta fue de 3 semanas, de que más o menos los niveles en las distintas categorías de pacientes vimos que aumentaron la hemoglobina en forma similar, tanto en hierro oral como hierro endovenoso. También este es un trabajo que está presentado en el Kidney International del 2017. Nos está mostrando que el HIF no solamente tiene efectos sobre la eritropoyesis, sino que parece ser que regula las hormonas, está involucrado en el metabolismo energético, en la señalización angiogénica, en la respuesta o regulación vasomotora, en el transporte, fíjense, de transferrina, de los receptores de transferrina. Quiere decir que evidentemente hay otros efectos que produce el HIF que no solamente están relacionados a la eritropoyesis. Entonces uno diría, ¿qué tenemos en mano para tratar a nuestros pacientes? Bueno, está el estudio del roxadustat. Evidentemente deben faltar muchos más estudios prospectivos para lograr llegar a mejores conclusiones. Pero fíjense que una de las opciones, nosotros sabemos que si los pacientes con deficiencia funcional de hierro, que son aquellos que tienen ferritina elevada con hierro sérico bajo, podríamos tratar de alguna manera este grupo de pacientes que tendrían el hierro secuestrado dentro de los macrófagos. Entonces podríamos también considerar que podría haber antagonistas o anticuerpos dirigidos contra la hepcidina, que ya dijimos que es uno de los factores responsables de esta acumulación de hierro dentro de los macrófagos, que queda secuestrado y que no puede usarse. También sabemos nosotros, porque hemos usado durante décadas, algunas terapias coadyuvantes, como los andrógenos, la nandrolona, las transfusiones, que también echamos a mano cuando los pacientes tienen anemias severas, anemias sintomáticas, pérdidas agudas, cuando transfundimos un paciente, si el paciente tiene una angina de pecho, si tiene niveles críticos de hemoglobina sin respuesta a la eritropoyetina. Sabemos que parte de la terapia coadyuvante es la administración de ácido fólico que se pierde durante la diálisis, el uso de vitamina D. En resumen, nosotros podemos concluir después de lo que estamos hablando, de todo lo que hemos dicho, que hay un complejo mecanismo de anemia en la insuficiencia renal crónica. Que al principio pensamos que la EPO era el factor fundamental, le dábamos EPO y pensábamos que solucionábamos el problema. Después nos dimos cuenta que la EPO traía a veces muchos más problemas que soluciones. Empezamos a bajar la dosis de eritropoyetina para evitar efectos indeseables. Después empezamos a poner nuestra vista en el hierro y dijimos cuál es la dosis adecuada de hierro, qué hierro tenemos que dar, qué cantidad de hierro tenemos que dar para tener los niveles de hierro en condiciones adecuadas. Vimos entonces que era muy importante y estamos viendo ahora que la hepcidina es un factor negativo, que el exceso de hepcidina produce un déficit funcional de hierro que realmente nos trastoca y nos da muchos problemas en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces dijimos que el hierro de un factor secundario pasó a ser un factor protagonista y después vimos también que probablemente la vitamina D tenía otro factor. Bueno, por último, para terminar, nosotros contamos con una serie de biomarcadores del metabolismo del hierro, de los cuales el hematocrito, la hemoglobina, los volúmenes corpusculares, la concentración de hierro sérico, la saturación de la transferrina, los depósitos de ferritina,
Digamos, todo esto serían todos valores que uno lo puede estudiar en un paciente. Bueno, finalmente acá están las guías de la CADIGO, donde de alguna manera nos proponen un objetivo hacia dónde debemos llegar, cómo debemos manejarnos, cómo tenemos que usar los agentes férricos, en qué caso, hasta dónde dar hierro, a cuánto debemos llevar la saturación de la transferrina, el uso de eritropoyetina, cómo debemos escalarlo. Bueno, estas serían las guías para que las tengamos, las últimas guías del año 2012. Y bueno, con esto ya terminamos la presentación de esta charla de anemia, que bueno, espero que hayan podido disfrutarla y bueno, a partir de ahora darnos cuenta lo dificultoso que es tratar la anemia de nuestros pacientes y que bueno, requiere un gran esfuerzo y también nuestro conocimiento.